Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Corpus. Les voy a platicar un poquito de todo lo que ha sido la historia del baloncesto, el cómo se dieron sus reglas, cómo se hizo olímpico y cómo el deporte ya se hizo federado. Es importante empezar desde su nacimiento. El básquetbol, el baloncesto, nace en 1891 en la Universidad de YMCA en Massachusetts por el profesor de educación física James Naismith, a quien le fue encomendada una tarea. Esta tarea era el poder crear un deporte el cual pudiera practicarse bajo techo, dado que en la temporada de invierno en Massachusetts las condiciones climáticas no permitían a las personas, a los estudiantes, practicar deportes al aire libre. Por esto este profesor James empieza con esa tarea, creando este deporte, utilizando una caja de melocotones para poder empezar a hacer una práctica. Él luego empezó a comparar con un viejo juego que se le llamaba... Este juego en el que se basó el profesor James se llamaba La piedra sobre el pato, que consistía en poner una caja a una altura determinada con un objeto y lanzar piedras hasta poder tirar este objeto. El profesor usa este juego como base para poder crear este deporte. Las primeras reglas fueron muy simples al poder delimitar los jugadores, el área de la cancha, cómo se marcaba el puntaje. En primera instancia, el juego se empezó como el profesor tenía 18 alumnos, el juego empezó jugándose de equipos de 9 contra 9. Al principio no solamente podía ser puntuación el encestar el balón a la canasta, sino que también si un equipo cometía 3 faltas continuas sin que el otro cometiera una falta, también se le otorgaba un punto y se tenían otro tipo de reglas diferentes a las que se tenían ahorita. Hoy en día la única manera de poder conseguir puntos es el encestar la canasta, ya sea afuera de la línea de 3 puntos, 2 puntos o tiros libres que te valen un punto. Una de las profesoras también que cabe mencionar en la historia del baloncesto es Senda Berenson, quien modifica las reglas para el juego, el baloncesto femenil, esto para poder que las mujeres se integren en este deporte. El baloncesto inicia jugando, como les había mencionado antes, de equipos de 9 personas, dado que el profesor James tenía solamente 18 alumnos. Como pasa el tiempo, se convierten en equipos de 7 personas hasta que llegamos a la actualidad, donde tenemos equipos de 5 personas y los sustitutos. El baloncesto entra como exhibición en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928 y en Los Ángeles en 1932. Fue hasta 1936 donde se hace oficial en los Juegos de Berlín, donde Naismith es acompañado en las gradas de honor, en las butacas de honor, por el mismo Hitler. Presenciando los juegos de baloncesto de estos Juegos Olímpicos de Berlín. El primer campeón olímpico fue conseguido por Estados Unidos, el subcampeón fue Canadá y el tercer lugar olímpico fue México, ellos tres ocupando el podio de estas primeras olimpiadas donde entró el baloncesto. En 1932, el 18 de junio, se funda la Federación Internacional de Baloncesto, la FIBA. Esto dando ya por diferentes países, federaciones que lo conforman, siendo la autoridad máxima en el baloncesto internacional. Cabe mencionar también que en los Juegos Olímpicos Estados Unidos ha sido el mayor campeón, siendo 14 veces recibido medallas de oro. Una vez más medalla de plata, 2 veces medalla de bronce y solamente en una ocasión no ha estado dentro del podio. Esto en el lado varonil. En el lado femenil podemos ver que Estados Unidos ha tenido 7 medallas de oro, una de plata y una de bronce. Los primeros Juegos Olímpicos femeniles fueron en Montreal en 1976, siendo campeones la Unión Soviética.
El primer campeonato de baloncesto varonil se realizó en Argentina, siendo el campeón Argentina y subcampeón Estados Unidos con un marcador de 64-50. El primer campeonato mundial femenil fue en 1953 en Chile, siendo el campeón Estados Unidos y subcampeón Chile. En 1902 cabe mencionar también que fue la introducción del baloncesto a México por el profesor Guillermo Spencer, director del Instituto Metodístico Mexicano en Puebla. En 1902 fue el primer partido no oficial en julio en el Instituto Mexicano Madero, actualmente conocido con el mismo nombre. El primer juego oficial en México fue en el Instituto Mexicano Madero en 1905. También fue... La LNBP, que es el máximo rector del baloncesto aquí en México, fue fundado el 11 de marzo del 2000 en Durango por 11 equipos. En esos tiempos solamente lo conformaban 11 equipos, pero en la actualidad se forman por 14 equipos, como son representativos del estado de Guanajuato, Zacatecas, Ciudad Victoria, Monterrey, México DF, Toluca, Veracruz, Jalapa, Tampico, Aguascalientes, Cancún, Mexicali, León y entre otros. El primer campeón de esta liga, la LNBP, fueron los Correcaminos de la UAT de Ciudad Victoria, Tamaulipas.